Vamos a iniciar la conversación presentada por Sona Macofoto. Nos acompañan Hilaria Conti, directora ejecutiva y curadora en jefe de la nueva fábrica de Guatemala, Elena Lugo, directora ejecutiva de Terremoto, y Alfredo de Estéfano, artista visual conceptual, y va a moderar Luis Graham Castillo, curador de Zona Macofoto. Agradecemos mucho la colaboración con la Embajada de República Dominicana en México y también con la Embajada de Italia en México y el Instituto Italiano de Cultura que le hicieron posibles la presencia de Luis y de Hilaria. Muchas gracias, nos encanta tenerlos por acá. Les dejo la palabra. Gracias, Eloísa. Gracias a ustedes por estar aquí en una edición nueva de Zona Maco y Zona Maco Foto en particular, que es el área que he estado curando por tercer año consecutivo. Espero que pasen a ver esa sección si no la han visto, que funciona realmente como una feria en sí mismo y tiene sus particularidades. Si quieren, al final podemos juntarnos y hacer un recorrido también. Creo que la feria tiene eso planeado con algunos de ustedes. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí, aceptar la invitación. Les digo que por lo general estas conversaciones suceden cada año y estamos elucubrando con quién hablar en cada sección. Y para mí es importante hablar con amigas y amigos. Así que me pasó con Elena y con Hilaria, que son amigas. Alfredo, que conozco su trabajo hace un rato. Por primera vez lo estoy conociendo ahora y qué gusto conocerte en persona. Y yo sé que muchas y muchos de ustedes les conocen, pero de manera general estamos hablando con un creador fotográfico como Alfredo, que está haciendo fotografía desde hace varias décadas y experimentando con lo fotográfico, con la creación de imagen y es mexicano, así que están muchas de ustedes hablando con poblanos, muchos de ustedes que son mexicanos. También lo es Elena, que es curadora, es editora, es historiadora y está al frente de Terremoto, una plataforma que además yo quiero muchísimo con la que he estado trabajando y sigo trabajando recientemente. Así que Elena, también gracias por estar aquí. E Hilaria, que es curadora y que, bueno, dentro de varias coordenadas donde la hemos podido ubicar estos años, la más reciente es Guatemala, estás trabajando con la nueva fábrica, otra institución que también queremos muchísimo y nos relacionamos afectivamente muy bien. Y me encanta poder trabajar con ustedes o conversar con ustedes por esa perspectiva, de repente desde la creación de la imagen contemporánea, desde la difusión, la circulación o el ofrecer de repente plataformas, estamentos desde donde pueden funcionar quienes crean estas imágenes dentro de la complejidad de la contemporaneidad en general. Yo creo que una cosa de la que estamos muy conscientes y ya sé que no siempre hay que estar consciente de estas cosas y que la conciencia puede ser una camisa de fuerza, pero estamos conscientes de que probablemente somos una generación o la generación de la humanidad que más herramientas tiene para lidiar con la crisis, pero que más complejas crisis tiene al mismo tiempo. Entonces, nuestras herramientas se vuelven una cosa que no siempre son buenas o no sabemos habitar y a veces eso es el tema mismo de la imagen y de quien crea imagen, de quien nos enfrenta a imágenes, nos enfrenta, además de la imagen con ella, a unas realidades, a unas temáticas que bueno, de otros modos no nos enfrentaríamos o no tendríamos ciertas conversaciones. Eso yo creo que es muy poderoso en la producción de conocimiento expresado en lo visual en nuestros días como ciertas temáticas que en otras coordenadas huimos tener. En lo político a veces se nos hace complejo por lo polarizado que podemos estar en esos ambientes o desde lo económico. A veces lo antropológico tampoco nos sirve mucho, la perspectiva sociológica tampoco y de repente la creación de imagen. Nos permite acercarnos con esa polisemia que permite, con esa posibilidad de múltiple interpretación, agarrar algún tiro de eso, algún hilo de eso y llegar a entendimientos nuevos, que yo creo que eso es lo que más podría estar sucediendo. A mí me interesa que esta tarde podamos conversar a partir de dos ejes. Y que al final de que tengamos esta ronda de conversación cada una y cada uno respondiendo o reaccionando a lo que dice el otro, puedan ustedes al final también hacer
alguna pregunta o reaccionar a eso. Primero yo quisiera que pensemos eso, en la contemporaneidad y esa complejidad eh, habitada desde múltiples lugares y múltiples identidades y todo lo que eso puede significar. ¿Qué realmente significa producir y enfrentarnos a la imagen contemporánea? Eh, Quizás puedo comenzar contigo, Hilaria, que creo que además tienes unas imágenes de proyectos que has estado realizando. ¿Puedo usar esto? Bueno. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos hoy. Sí, yo traje un par de imágenes pensando en lo que tú querías plantear para esta conversación, ¿no? Entre las notas o las preguntas que compartiste antes para prepararnos, creo que había una parte que me interesó mucho, que es cómo no consumir el otro, ¿no? Entonces, con base en eso, yo me puse un poco a pensar en qué se está intentando hacer desde la nueva fábrica, ¿no? Y aquí traje conmigo un par de imágenes. Digamos que la cuestión de producción de imágenes es bastante compleja en el territorio en donde trabajamos, porque es un territorio pluriepistémico, ¿no? La pluriversalidad de Guatemala, como muchos otros territorios, es una cuestión que tenemos que tener muy presente al momento de trabajar la curaduría. Yo soy curadora, historiadora del arte, entonces desde allá me planteo. Y entonces la cuestión de invitar, exponer, subrayar, alumbrar, es algo muy delicado, porque lo que vamos haciendo es hacer ese tipo de trabajo de dar visibilidad desde una perspectiva, desde una genealogía que es blanca y es europea, que es la de la institución. Entonces, digamos, el punto de partida ya tiene un problema grande para nosotros. Y allá la cuestión es cómo navegar varias formas de trabajar con la imagen, con el arte, con la producción de imagen, de sentido, de afecto, de relación a través de la obra, digamos, para entender cómo crear esa relación, esa dinámica, con formas de hacer imagen, sentido, afecto y tal, que vienen de otros contextos epistémicos, de otras ontologías, de otras formas de configurar, de configuración del conocimiento. Y hablo obviamente del hecho de que la nueva fábrica está ubicada en Antigua, en Guatemala, en un territorio que es un territorio que tiene una mayoría, la mayoría de la población de Guatemala es maya, y más allá de eso, hemos hablado, creo, otras veces también, hay muchas otras comunidades con muchos otros sistemas de conocimiento de vida. La comunidad garífuna en la costa atlántica, muchas comunidades que vienen de, digamos, flujos migratorios de Asia, de West Asia, de Asia del Oeste, es decir, libanesa, Palestina y tal. Entonces, aquí estamos en un territorio que es mucho más complejo y la pregunta es, ¿cómo trabajar la imagen a través de eso? Lo que ¿Cómo estás haciendo tú? Porque luego tú dices la institución, pero a eso se me agrega que nuestros marcos metodológicos también son eurocentrados y totalmente. aprendimos en la academia a leer al otro a partir de ahí. Entonces es más complejo aún. Totalmente. Digamos que cuando hablo de la institución, hablo también del simple hecho de que una práctica artística se aísla de la vida del mundo y se encaja en un white box. Entonces aquí traje tres imágenes rápidas. Una es una parte de la instalación de Edgar Calel, que es un artista maya cachiquel que vive en Comalapa, un pueblo a 90 minutos de donde estamos nosotras. Y lo que a mí me gusta mucho de este proyecto especialmente es que aquí no es una producción de la imagen que viene del artista. Aquí es una invitación que el artista hace al público a sentarse con el fuego, a pintarlo, a reflexionar sobre de ello. Y este es el resultado de 6 meses de exposición. Esta era una galería técnicamente vacía, donde no había ni un dibujo. Lo que había era una invitación del artista. Entonces aquí la imagen se produce colaborativamente, no viene de la institución, no viene tampoco del artista. Es una forma de representar sin tener que representar un único, es una representación colectiva. Y después las demás imágenes que me imagino vamos a ver después son de otras formas de dar agencia, digamos, a la práctica artística que viene, ¿no? De estos lugares situados y diferentes, tal vez. El trabajo de Marilyn Boror, aquí es otra exposición que fue una exposición grupal donde Marilyn hizo una muy linda performance, digamos, inspirada en el trabajo de James Luna. Y aquí
junto con la performance estaba un momento donde esta asociación de mujeres tejedoras mayas estaban hablando de la lucha de ese grupo enfrentando al gobierno sobre la cuestión de la propiedad intelectual de los textiles mayas, que son un bien común y no se pueden apropiar para diseñadoras y tampoco para, digamos, una visión exotizante de turismo guatemalteco. Y por último, que es la foto que ya vieron después y la van a ver otra vez. Entonces, este segundo ejemplo es un ejemplo donde el primer ejemplo no se produce realmente una imagen, sino que es un resultado de un hacer colectivo. La segunda con Marilyn es un intentar simplemente abrir el espacio en cuanto a plataforma y que otros tomen agencia para producir sus propias imágenes desde su propia ontología. Y la tercera es un momento de un taller que hicimos en colaboración con este proyecto que se llama La Escuela, con Seba Calfuqueo, que es un artista mapuche de Chile, que vino y se quedó con nosotras un par de semanas. Y es un taller que hicimos sobre conciencia ecológica para niñas de escuelas públicas de la Antigua. Y allá lo que se hizo fue una producción de conocimiento en conjunto a través de la agencia del artista. No se produzca una obra, no se produzca una imagen que está aquí para quedarse, se produzca un poema sobre el agua como vecina, el agua como fluidez de género, el agua como agente adentro de una comunidad, donde el resultado es más bien una invisibilidad, la falta de materialidad de la imagen, pero el conocimiento y el proceso colectivo es lo que se queda. Claro, a eso se agrega probablemente, y pienso en ese de Seba, porque yo estoy viendo la imagen registro de aquello. Entonces se tiene que agregar todo un aparato mediador, que eso significa una posible traducción de la institución o del curador o de unos textos o de una conversación como esta. Y todavía ahí hay unas capas que tendríamos que repensar porque convierten críticamente la cosa en otra. Podría estar mutando y esa idea de si esta imagen representa o no, y esto podríamos llegar en otro momento a esto, entonces se nos pone en jaque qué estamos haciendo realmente. Y quizás, Alfredo, esas mismas ideas me encantaría saber cómo las resuelves tú, que estás haciendo fotografía desde hace un rato y que además te veo experimentando con nuevas herramientas para lograrlo. Mira, Luis, como bien hablan ustedes y como era la pregunta sobre la mirada que no consume al otro, ¿no? Sino la mirada como es estrategia de humanidad. En mi caso, yo tengo muchos años trabajando y viajando por prácticamente todos los desiertos del planeta. Entonces, mi trabajo es en los lugares donde está más aislado, donde las comunidades, casi no, vaya, la gente no va a esos lugares. Yo voy a trabajar en esos espacios para crear imágenes no desde la urgencia, sino desde el silencio, desde esperar, desde que el espacio te abrume y dimensionarte en el espacio como un pequeño ser humano en un entorno que es gigantesco. Y a partir de ahí empiezo a reflexionar sobre metáforas sobre la vida y la muerte. En un entorno donde es el desierto, en términos geológicos, es el ecosistema más antiguo del planeta. Y a partir de ahí es un planeta, bueno, es un planeta que se ha desertificado, se ha inundado, se ha congelado, se ha quemado, se ha transformado por miles y cientos de millones de años. Entonces, la manera en que yo he creado comunidades, eso es curioso, en términos de qué no sucede en los espacios, como es una revista, una publicación, que hay una comunidad que lee, o un espacio, un museo, un centro cultural, donde la gente va a ver y a dialogar con lo que se está exponiendo. Como fotógrafo, como artista, pues a veces la imagen ya cuando ya se expone ya no es tuya. A lo mejor no creas esa comunidad, no creas ese contacto de la manera en que lo crean estos espacios, ¿no? Y lo que me ha sucedido a mí en esta experiencia es
que los lugares donde yo he trabajado, y en comunidades que, no sé, nómadas en Mongolia o nómadas en Egipto o en, en Arizona con los navajos o en lugares donde dicen, bueno, ¿por qué vienes de tan lejos, no? O sea, ¿a qué vienes a ver aquí a un espacio donde nadie quiere transitar por ese lugar? Y ese hecho nada más de estar yo ahí o estar trabajando, crea una comunidad, si quieren, si puede ser de curiosidad de que alguien haya viajado tan lejos a miles de kilómetros para fotografiar algo que a ellos les es indiferente porque es su día a día, ¿no? Y luego trasladar es, yo en mi manera de trabajar, trasladar eso que yo estoy viendo, eso que estoy sintiendo en ese entorno a una imagen que luego va a un espacio, a una galería. Pero como también mencionabas, el experimentar, me interesa que mi obra en lo particular no se quede en una impresión a muro como tradicionalmente es la fotografía. Lo he llevado a proyectos donde la obra interactúa con la música a través de una orquesta tocando en vivo, donde nuevas tecnologías van creando imágenes a partir de mi misma imagen y donde la comunidad que ya está viendo que no tiene a veces nada que ver con el mundo del arte, que va a un concierto, pero que es un concierto que le va a llevar una experiencia inmersiva, eh, se empieza a crear una especie de, valga la redundancia, utilizado otra vez la palabra comunidad, de un lugar donde empiezan a dialogar con lo que están viendo y a sentir una empatía de un entorno que no imaginaban que, que ellos también podrían estar o que podrían vivirlo de una manera diferente y no a través de una impresión pequeña en un rectángulo enmarcada y que van a ver en un muro, sino que estás conviviendo con comunidad, con un público que, que muchos de ellos ni siquiera van a museos o van a galerías o ni siquiera tienen un interés particular, en este caso de la fotografía, ¿no? Digamos, resumí en pocas palabras la manera que trabajo porque estamos digo, aquí hay dos compañeras que son curadoras o editoras y yo soy el fotógrafo y luego nos dialogamos en el espacio, en la publicación y en la creación de imágenes. Y creo que el conjunto de estas tres plataformas, pues es justo lo que genera un público con el que luego dialogamos de diferentes maneras, ¿no? Alfredo, ¿tú empezaste en qué año a hacer fotografía? Yo empecé a finales de los 80, principios de los 90. Y sí, Esto te lo pregunto porque yo creo que una cosa de los 80 hacia acá, la idea de producir imágenes, de ir a un lugar para fotografiar y trabajar con los sujetos, hay unas, digamos, hay unos lugares a los que hemos llegado ya y unas conciencias de cómo hacerlo. Tú en particular, ¿cómo has sentido eso de los finales de los 80 hacia acá? ¿Hay otra manera que has aprendido de lidiar con el sujeto con el que te relaciona, con esa comunidad de Arizona, con el del desierto, la mujer que es consciente y sabe que la estás fotografiando? ¿Qué ha pasado entre ese, digamos, ese gap, ese periodo de años hasta hoy que a ti te ha servido como una manera nueva de abordar la fotografía? mira, es una pregunta interesante porque a los lugares donde yo he trabajado es como si el tiempo se hubiera detenido. No hay un cambio que tú puedas, que sea evidente de que el lugar que yo fui en los 90 o que fui en los 2000 haya cambiado radicalmente. O sea, siguen siendo exactamente, viven de la misma manera. Mi fotografía no es antropológica, Claro. pero trabajo en esos entornos porque son los que yo me tengo que mover para poder, o sea, para no perderme en el desierto, vaya. Y esos lugares, o esas personas que habitan, eh, los nómadas, pues, siguen viviendo como hace 200, 300 años,
quizás ya haya un celular por ahí, quizás alguno tenga una fotocelda para poderse iluminar, pero en lo demás, en la manera en que se alimenten, viven, conviven, tienen su feria de camellos, o la manera en que se comunican y, y, y comercian y se trasladan, pues no ha cambiado mucho. Quizás los vehículos sean más nuevos, pero de eso es lo interesante, ¿no? En términos de la creación de la imagen, de la producción. Lo demás sí, obviamente, pues ya venía uno de la película y luego empezó la cámara digital. La tecnología sí ha cambiado en la producción de la fotografía en sí, pero el ir a los lugares, no mucho. Vale. Muy bien. Elena, ¿cómo lo resuelves tú? Desde una plataforma como Terremoto que además congrega artistas como estas residencias recientes que has estado haciendo y que de ahí se va a producir imagen. Bueno, antes de hablar del posicionamiento de Terremoto frente a la imagen, me gustaría hablar del mío. Yo soy también, al igual que Hilaria, historiadora del arte y curadora. Y en ese sentido, pues la historia del arte es prácticamente todo el tiempo regresar una y otra vez a la imagen. ¿Cuál es el problema plástico? ¿Qué dice la imagen? La polisemia, la semiótica, la iconografía, ¿no? Y un poco regresando como a mi parte más de historiadora del arte, me acuerdo mucho de una frase de Baudrillard que veíamos en la carrera, que tenía que ver con cómo los iconoclastas son los que destruyen, o sea, son los que más quieren destruir la imagen, porque también son los únicos que reconocen su verdadero poder, ¿no? Y en ese sentido, como que pues sí, me parecía como esta lucha contra la imagen a partir de lo religioso, pues como, sí, como una potencia como sumamente fuerte y que bueno, lo vimos también un poco en Dominicana, pero ahorita les contamos de eso. Había como esta potencia enorme, ¿no? De la imagen como un detonador de posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no solo es un trabajo ni de los historiadores del arte ni de los curadores, sino creo que la humanidad entera se la ha pasado planteándose qué son las imágenes, cómo funciona la representación, qué es la representación, ¿no? O sea, vamos a Magritte, esto no es una pipa, es la representación de una pipa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido las imágenes siempre han sido como esta cosa sumamente mística y enigmática a la que de pronto no sabemos cómo entrarle, pero al mismo tiempo estamos en una era donde tenemos una relación absolutamente esquizofrénica con las imágenes, con las pantallas, con un poco la ficción también de las imágenes, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento como muy particular en donde tenemos de pronto que tomar una pausa y pensar cómo nos estamos aproximando a la imagen, ¿no? En ese sentido, creo que también es una responsabilidad de las instituciones, ¿no? De los artistas, de las personas que estamos produciendo imágenes, como pensar cuál es nuestra posición frente a las imágenes, desde dónde lo estamos haciendo, y como revisar un poco también, y sobre todo, como pensar siempre que la imagen no es cerrada, ¿no? Siempre hay una posible reinterpretación, siempre hay una relectura del archivo. Por eso hay 10 retrospectivas del mismo artista, porque hay siempre nuevas lecturas, nuevas formas de aproximarnos a los documentos y a las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, desde Terremoto justo acabamos de sacar una carta editorial que se llama Memorias Insumisas, esta carta editorial Invierno 2026, y un poco lo que propone en los siguientes 4 meses de contenido editorial de Terremoto no es tanto pensar la imagen, sino como revisar cómo construimos memoria, ¿no? Cómo la memoria es este espacio o esta paradoja, ¿no? O los archivos o los documentos o las imágenes mismas enmarcan de ciertos modos en los que necesariamente dejamos cosas afuera y dejamos cosas adentro, ¿no? Entonces, como quién hace esta jerarquía de qué es lo que vale la pena ser recordado, quién decide qué va para el archivo y qué se olvida, ¿no? Y como que en estos estires y aflojes del olvido, la memoria, lo que se recuerda, lo que se administra, porque también es muy político cómo se administran estas imágenes, cómo se administra el pasado, cómo se administra el presente, las noticias, el arte
arte, ¿no? Entonces creo que un poco la invitación de esta carta editorial es como a tener un poco de desconfianza ante la imagen, ¿no? Y no solo pensar en esta desconfianza ante lo que vemos, sino ante lo que se le escapa a la imagen. ¿Qué se le escapa a la imagen? El chisme, el canto, el gesto, ¿no? Entonces, un poco desde Terremoto, nuestro trabajo también ha sido como desconfiar del archivo, desconfiar de la imagen, ¿no? Y generar, pues sí, como pensar también la imagen desde la opacidad, ¿no? ¿A qué me refiero con opacidad? Que además es un concepto que Luis y yo hemos venido trabajando ya durante un rato, particularmente tomando la noción glisantiana de la opacidad, pues a que la imagen no sea del todo legible, ¿no? A que la imagen también sea una forma de resistencia. Me acuerdo, y también un poco muy historiadora del arte, me acuerdo cuando veíamos en clase siglo XIX las pinturas de Jacques-Louis David y la maestra nos decía que era increíble porque era una pintura que al tiempo de complacer a quien se la estaba haciendo, también estaba criticando a todo el régimen de la época, ¿no? Entonces, como que creo que siempre puede haber ciertas contradicciones en la imagen. Hace poco hicimos una residencia en República Dominicana, donde pensamos un poco, entre muchas otras cosas, en temas religiosos y nos encontramos, al menos de mi lado, con la Santería Dominicana, que es también un espacio de absoluta resistencia a partir de las imágenes, donde hay hibridaciones y donde hay un resguardo también bajo códigos y bajo símbolos de ciertas creencias que se ocultan bajo otras imágenes, pero que también se vuelve poroso y permea, ¿no? Entonces, nada, para estimular el diálogo y ya pasar la palabra, como que creo que estamos en una época así sumamente voraz de cómo estamos entablando la imagen, pero creo que hay que hacer una pausa, entender cómo nos estamos confrontando la imagen y entender que no solo es un lugar como de visibilidad, sino también de resistencias y de opacidades. Bueno, hay que hacer una pausa, dice, pero eso suena lindo, sobre todo, pero eso de hacer una pausa es yo creo, una utopía, y lo digo porque es un bombardeo constante en la cotidianidad. No, por más que quieras resistir y hagas como Alfredo y te vayas al desierto, Alfredo está enfrentando una imagen enfrentado a una imagen ahí que lo está interpelando, va a producir a partir de ahí, de lo que está observando, de cómo cambia la tonalidad de la luz a partir de la hora, del clima, este tipo de cosas. Eso es una manera, pero luego nuestros dispositivos con los que nos comunicamos nos enfrentan constantemente a imágenes. Y está el riesgo hoy de saber además si son producidas por humanos o no, o si son reales o no, que es otra conversación. Pero si viene de repente etiquetada como una noticia y no sabes si es real, te puede complicar una decisión de repente y todavía más complejo, pero me encanta eso que dices de la opacidad, porque me lleva a otra cuestión, es lo situado que puede ser todo esto, situado en contextos, situado a partir de unas subjetividades que producen, unas subjetividades que permiten la producción y unas subjetividades que se van a enfrentar a esto. Ese pensamiento caribeño a nosotras y nosotros en el Caribe nos permite muchísimo habitar un ser, una cosa en la que no encaja del todo en otras denominaciones. Somos Latinoamérica y el Caribe. A veces ni siquiera aparece el I. Y luego, y está bien, hemos aprendido a lidiar con eso, pero cuando lo ves macro y en otras esferas del conocimiento, sabe que eso puede tener unos problemas muy particulares. Pero ahí se produce imágenes, ahí se produce conocimiento, ahí la música no es solo música, es la música en relación con los cuerpos que la bailan, con quien la canta, con cómo se escucha, con cómo... Entonces, y eso es una imagen constante. De hecho, ustedes acaban de hacerse una imagen de lo que estoy diciendo, porque no todas las imágenes además pasan por la retina. Te puedes crear otras imágenes a partir de lo que se dice. Entonces, un cuidado grande que se debe tener es cómo
lo enuncias, qué cuentas, porque eso está produciendo otras imágenes. Y a mí me encantaría que eso sea posible, lo de la pausa. Pero no sé cómo, por lo menos alguien como yo es complejo. Pero sí, yo creo que es necesaria. Y pienso cómo además eso que dices de la opacidad se relaciona con lo que dices de estos artistas en Guatemala, algunos que conozco en su contexto en torno al lago, o lo que hace Marilyn, que yo creo que es un ejercicio de opacidad, porque otra cuestión de ese concepto de Glissant es decidir qué mostrar, qué tanto mostrar en un momento dado. Y con Marilyn, que además está pensando su propia historia y estas imágenes que veíamos, me llega luego otra cuestión que está planteada en la segunda pregunta, esa idea de representación que ustedes la han tratado de cierta manera, pero ¿cómo hoy día nosotros no cruzar unos límites que estamos tentados a cruzar? Porque pareciera ser que la institucionalidad nos pide unas cosas y ya sabemos que eso que entra en la institución no siempre, y pienso en la institución, en museo, en galería, en la colección, no siempre está la posibilidad de tener diálogos honestos. Se están esperando unas cosas muy concretas porque hay tendencias, porque hay necesidad de llenar unos huecos historiográficos, porque está la idea de que debo cumplir con unas cuotas también a veces. Todo eso es muy más complejo de lo que lo podamos decir, pero en estas comunidades en Guatemala de manera particular, quisiera continuar contigo, Hilaria, porque creo que ahí podemos nosotros tener una representación como más acabada de esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo pensé mucho en tu segunda pregunta porque a mí me gusta la abstracción. Así. Me gusta mucho mirar las cosas desde arriba, lo cual es muy peligroso. Pero lo que quería buscar es o sea, quería intentar como encontrar una forma de verbalizar, de poner en palabras cuál es tal vez el asunto verdadero. No sé si lo logré, pero entre mis notas lo que a mí me como chocó mucho es cuál es la relación de poder que se va construyendo. Tú hablas de imagen entre espectador, quien mira, quien la hace, quien la produce, el artista está en el medio. Esas son todas relaciones de poder. Y la institución históricamente es la que más ha tenido poder. Entonces, para mí, yo no sé si puedo contestar a tu pregunta en términos absolutos. Lo que puedo intentar hacer es decirte qué tipo de inquietudes estamos manteniendo muy presentes en nuestra mente, y no solo la mente, sino también todo lo demás, al momento de sentir la responsabilidad de invitar imágenes, de producir imágenes, y por imágenes podemos hablar de arte, podemos hablar de conocimiento, podemos hablar de ontología, podemos hablar de muchas cosas, pero digamos, para resumir, y allá lo que estamos intentando hacer, lo cual quiere decir, no lo hemos solucionado, no es un proceso terminado, esto nunca va a terminar, es tener tal vez un poco más de cuidado con la cuestión de las relaciones de poder. Cuando yo invito a alguien, ¿qué conlleva esa invitación? No a nivel abstracto o solo político, a nivel práctico. Yo te invito en mi espacio, ¿qué necesitas tú? ¿A qué te estoy invitando? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Para quién? ¿Y a ti qué te hace? ¿Qué te conlleva? Como intentar tener esas preguntas como un manual muy básico para poder observar más allá de lo que se espera de la institución o que la institución espera de ti, de sus públicos, de sus artistas, intentar pensar cómo nos relacionamos, porque sí allá hay un poder, que es un poder económico, es un poder, no sé cómo se dice en español, así que lo voy a inventar, aurático, ¿no? La cuestión del aura de la institución. Sí, es como esa energía. Entonces. Claro, de la reputación, del cultural capital, del capital cultural, como hay muchas capas allá. Entonces, intentar tener conciencia de cómo eso va jugando en las relaciones es un primer elemento, ¿no? Y por eso a mí a veces me gusta mucho irme por lo no material, tal vez no lo iconoclasta, pero lo no image-based, ¿no?
porque nos libera de algunas dinámicas, no siempre. Y la otra cosa, que es la otra parte que yo me apunté pensando en esta segunda pregunta, porque yo después te puedo hablar de práctica, de líneas guías, de ensayo-error, podemos hablar de un montón de cosas, pero allá lo tenemos que aterrizar con ejemplos prácticos, si no estamos hablando de nada. Pero esto de la relación de poder me parece que es algo bien sencillo, que se entiende. Si tú piensas a una invitación que haces una artista, una residencia, o tú como curador invitado a exponer, como allá hay estas dinámicas de poder. ¿Y cómo manejas eso? Siento que hace toda la diferencia con relación a las inquietudes que planteas tú. El otro elemento... Perdón, y esto teniendo en cuenta que tú también eres una subjetividad que tiene que ser considerada en la ecuación. Totalmente. Y todos. Y la posicionalidad cambia dependiendo de hacia qué miramos. Nosotros somos una institución, pero somos una institución que es un chiste a nivel de tamaño comparado a otras instituciones. Yo aquí les estoy hablando como alguien que ha intentado trabajar siempre entre lo artístico y lo político, pero soy una mujer hetero, blanca, europea. O sea, ¿no? Depende de con quién me estoy, ¿no? Como relacionando. Entonces allá hay una fluidez que también siempre hay que tomar en cuenta. Y es difícil desde allá hacer como afirmar cosas de forma definitiva, ¿no? Final. Pero la otra cosa que sí para mí es importante mencionar es que digamos que esto de la relación de poder es un proceso de aprendizaje en el que estamos intentando, mientras que estamos intentando hacer el trabajo. Lo pondría así. El otro nivel de aprendizaje que siento que así sí es muy importante ya, trabajando en esto de cuestiones de justicia epistémica, que es un poco el marco que para mí es fundamental en Nueva Fábrica, es la cuestión precisamente de no trabajar a través del logos occidental, es decir, de lo racional, de todo lo que pasa por la retina, del dominio absoluto de lo visual, ¿no? Entonces, intentar ver cómo podemos hacer invitaciones y desarrollar, cultivar más que desarrollar trabajo, que trabaje a través de otras capas, otras formas de sentir pensar, que tal vez hace que lo que se va intentando poner en el mundo a través de estas comisiones, estas invitaciones, esos proyectos, otra vez no sea tan definitivo, porque depende mucho de qué tipo de relación, con quién la vamos a establecer. Para esos proyectos que les enseñé, digamos, allá el ejercicio, por ejemplo, solo para concretar un poco y después acabo, de Nueva Fábrica era el marco de la exposición de Edgar Calelli, el marco de la exposición en la que participó Marilyn Boror como artista y también curadora, que se llamaba Para curarnos el susto, era los 500 años de la llegada de los españoles en Guatemala, que tiene una fecha muy clara, muy precisa. Y allá la cuestión era, ¿cómo no hablar de esto? Tenemos que, pero ¿cómo hablar de esto? ¿Cómo se hace esto? Y entonces allá, en vez de tal vez de intentar hacer una exposición con 30, 50, 60, no sé, artistas, produciendo imagen y conocimiento alrededor de la historia colonial, intentamos hacer este cambio hacia lo no racional y decir qué pudiera pasar en este espacio si la Nueva Fábrica, no sé, tuviera la oportunidad de volverse una ofrenda. O sea, la Nueva Fábrica no como organización de arte, institución, como espacio de arte, sino como espacio de ofrenda. ¿Qué haríamos? Y estas son un poco las respuestas que nos hemos dado a lo largo de este año, ¿verdad? Pensando, conversando y diciendo. Esto era solo un pequeño ejemplo para decir cómo estamos intentando probar otras cosas, pero eso no quiere decir que esté funcionando tampoco. Me encanta, quisiera agarrar cada cosa que dices e irme por ahí, pero eso es muy poderoso. Quiero ir con Alfredo porque una cosa que decías hace un rato y que lo relaciono con esto es que tu trabajo no es antropológico. Ya eso genera unas pautas y unas coordenadas ahí muy interesantes. Pero de cara de repente a quien lo observa y a quien puede sentir que de repente ese paisaje con el que tú trabajas le va a interpelar y sus emociones van a estar involucradas en eso. Su idea además de quién puede ser él inserto o esa persona inserta en esos paisajes, de quién es el autor
en este caso eres tú, y hablabas tú de unas etiquetas que habitas y que eres muy consciente de ellas y qué significa en ese contexto. Me encantaría saberlo como de ti, cómo responderías tú a esta cuestión. Tiene que ver con representación también, pero también de saberse un sujeto con unas particularidades lidiando con estas temáticas y de cara a unos públicos particulares. Mira, creo que en general los creadores y en particular los fotógrafos creamos de la nada y del todo, de la experiencia y de la no experiencia, de tu entorno geográfico o del vacío, del pasado, de la historia, del presente. Mi creación en ese entorno donde voy es, de alguna manera, el trabajo que yo voy a transmitir a través de una imagen, y creo que eso es para cualquier autor y es conmover de alguna manera, ¿no? La representación que voy a hacer de un paisaje intervenido, de una persona que a lo mejor no se le ve el rostro porque está en medio de la nada, pero que es un habitante del lugar, que como tú dices, puede hablar, puede transmitir algo para la persona que sea del Sahara y que lo ve y se pueda sentir identificado o puede decir, esto no me representa. Pero al final los autores y los creadores estamos creando nuestro propio lenguaje narrativo a través, en este caso yo, de una imagen. A mí me interesa transmitir una poesía visual que tiene, y me regreso un poco, yo a cada país a donde voy a trabajar, previamente a donde yo voy a crear un cuerpo de trabajo, yo hago una investigación independientemente si ese desierto o ese país ya haya ido anteriormente o no. Me pongo a investigar qué sucedió en ese desierto geológicamente, biológicamente, antropológicamente, históricamente, políticamente. Y a partir de la lectura que yo hago, de esa información que tengo, empiezo a crear imágenes que dialoguen muy conceptualmente, si quieres, obviamente, en mi trabajo, que dialoguen con un entorno, por ejemplo, en el Gobi, el azul, para ellos el cielo tiene un significado particular. Entonces yo tomo ese color para representarlo de alguna manera en una de mis intervenciones. Y todas tienen que ver con una cuestión que tiene que ser con migración, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con un cambio ambiental, que tiene que ver con fuego, que tiene que ver con una guerra, que tiene que ver con una desaparición, que tiene que ver con una práctica ancestral de los incas sobre el volcán de Licancabur, que eran ofrendas de sangre. Bueno, ¿cómo represento eso? Pues vaya, empiezo a buscar historias que sí tienen que ver particularmente con ese país, con ese entorno, pero que no, como tú lo mencionas, no son necesariamente antropológicas en el sentido estricto de cómo se conoce la fotografía antropológica, ¿vale? Y es la manera en que yo he trabajado y bueno, sigo trabajando y al final, como cualquier pieza de arte fotográfica, cuando ya está muro, cuando ya está en un libro, cuando ya está suelta sin la explicación de un curador o de un texto, el que la ve se puede tener, puede crear toda una película de qué es esa imagen o qué le representa. Y voy rápidamente a Y eso va más allá incluso de tu propia intención como creador. Sí, y voy a dar un ejemplo así muy particular y rápido. Hace algunos años hubo una exposición de arte contemporáneo mexicano que estuvo itinerando por Estados Unidos. Y en uno de sus viajes llegó a Washington. Y en el Washington Post, la curadora o la crítica de arte
del periódico, seleccionó cierta obra de ciertos autores, y entre ellas estaba una pieza mía, que son unas lámparas que están en medio del desierto, encendidas justo al atardecer, cuando ya no es ni de noche ni de día, que es como en ese momento de iluminación que es como el crepúsculo, ¿no? Y la pieza se llama Luciérnagas, porque mi trabajo era en un lugar donde yo de niño, hace muchos años, había cuerpos de agua y había luciérnagas en el verano, y ya no existen porque ese cuerpo de agua ya no hay, ya no llueve, entonces eso desapareció, las luciérnagas desaparecieron para siempre de ese lugar. Yo las representé en esa imagen. Pero a la crítica del Washington Post le remitió a las almas de los migrantes que cruzan la frontera y que mueren en su trayecto hacia el desierto. Porque bueno, es en el desierto donde yo había trabajado, está con la frontera con Texas. Y entonces para ella tenía otro significado. O sea, independientemente de que la foto tuviera un nombre que decía Luciérnagas, pero pues la ¿Cómo te interpretación... sientes tú? Como cuando se va por ahí la interpretación, cuando te lleva incluso a territorios que tú mismo no sospechaste o que no... Mira, creo que eso sucede en cualquier manifestación del arte, incluso en el cine, incluso en la literatura, ¿no? O sea, el director de una película quiso hablar sobre un tema y la gente lo interpreta la película de otra manera. Un libro tú lo lees y es que también depende de tu experiencia. Es que el arte y la literatura, el que la ve, el que lo lee, el que lo escucha, lo interpreta a partir de su experiencia personal y de su momento histórico en el que vive y de su momento emocional, en el que está leyendo en que está viendo una película que le puede conmover o no puede conmover, o que está leyendo un libro que le puede transformar. A veces suena divertido si tienes la oportunidad de que alguien te diga, es que a mí me transmitió esto, aunque mi intención en ese momento no era ni siquiera hablar de lo que le está pasando a la persona que me está comentando lo que le transmitió una de mis imágenes, ¿no? Claro, y hablando como de ese territorio a donde nos puede llevar esto y linkeando otros conceptos, uno que agarras tú hace un rato, Elena, cuando hablaba de esas imágenes, la santería dominicana que encontraste, y relacionándolo con lo que dice Hilaria de violencia epistémica o justicia epistémica, pero que muchos de estos procesos, como el que tú encuentras ahora en Santo Domingo, han sido sujetos de violencias constantes, y eso que dice Alfredo de lo no antropológico, porque eso es una lectura de la cosa, y a eso nos referíamos como la antropología establece un marco en el que nunca cupo la imagen de Santa Marta del vudú dominicano, porque no se va a enseñar en las escuelas, a, no va a entrar en unos cánones y unas lógicas. Y a mí particularmente esas imágenes que encuentro en el altar caribeño de la espiritualidad caribeña, que es afrosincrética y es informada por además ciertas nociones de lo indígena, taíno, ciguayo de la región. Me encanta que muchas de esas imágenes nunca fueron esas imágenes que aportó el poder religioso católico, con Santa Marta en particular, y para seguir contigo en eso que decías, pasa que probablemente Santa Marta es una persona que sí existió en el Congo o el Dahomey en algún momento, y que en esa diáspora forzada, en esa violencia de la esclavización,
de subjetividades negras que vinieron al Caribe. Llegó probablemente primero como un relato oral, pero algunos portaban imágenes y no es imagen de alguien canonizado, no es la imagen de alguien, una santa católica, es realmente alguien que existió y que se tiene referencia de que hizo tanto bien a la comunidad que hay que venerarle a partir de nuestras imágenes y con nuestras imágenes y tenerle en un altar. Y luego dices tú que quizás, ¿qué tal si la galería la convertimos en un espacio de ofrenda? Entonces estoy como tratando de relacionar todo lo que ustedes dicen y pensar, a lo mejor nos estamos perdiendo de algo, de cómo lidiar con las imágenes si no está en los marcos que manejamos. No sé en cómo se nos enseña en nuestros espacios académicos institucionalizados, el cubo blanco que decías tú. Eh, ¿Podemos ampliar eso contigo, Elena? A ver, wow. Bueno, primero quisiera hacer un par de aclaraciones de mi intervención pasada respecto a lo que tú dijiste. Bueno, lo primero es que con tomar una pausa no me refería a como dejar de producir imágenes porque eso es imposible, sino creo que también tenemos como una deuda de cómo estamos archivando, historizando y pensando estas imágenes y en ese sentido creo que tenemos que hacer una revisión de ciertos archivos y ciertas lecturas, ¿no? Por otro lado, me acordé también y me pareció como algo muy lindo lo que dijiste de que, bueno, las imágenes no solo es lo que se produce, ¿no? Cuando estamos hablando se crean imágenes en nuestra cabeza, cuando soñamos en imágenes, ¿no? Me acordé también de una carta editorial de Terremoto del 2024 que justo se llamaba Soñar Juntes, ¿no? Y creo que en ese sentido algo que nos corresponde es como comenzar a pensar qué imágenes colectivas podemos crear entre todos para poder sostener lo común, ¿no? Entonces, bueno, ya, esas eran un poco mis aclaraciones. Respecto a lo que dices, o sea, creo que es súper importante también que eso, ¿no? Que la imagen también puede ser una forma de herejía, puede ser una forma de resistencia, puede ser una forma de construir mundo, ¿no? Y que como que justo en esas fugas, en esos escapes, también se puede cuestionar los regímenes autoritarios, ¿no? Del poder, de las instituciones, o sea, las imágenes también son estandartes, son mapas, son brújulas hacia dónde seguir, ¿no? Entonces, creo que también hay una condición ahí que puede ser muy utópica de pensar la imagen, ¿no? Y de ciertos fenómenos que han sucedido en donde una imagen se vuelve también un estandarte, ¿no? Entonces, pues no sé, como que un poco por ahí. Y eso que decías que estás explorando del pensamiento caribeño, ¿qué has encontrado recientemente? Sé que has estado indagando en eso y a mí me encanta mucho pensar en sustituir los marcos globales. De repente ahí me encontré con la imagen del Relax Man, por ejemplo, guatemalteco. Nos encontramos junto con ella, Elena y yo. Nos las enseñó Edison en esa residencia y pensamos, hombre, a mí nunca se me habló de Relax Man, pero yo puedo encontrar un paralelo de la imagen del Relax Man en Santo Domingo con Papá Candelo, con Papá Bocó en la santería y con otros personajes. Pienso, ahora que veo a Lila trabaja con una iconografía nicaragüense que roza estas cosas también y con imágenes muy de esos sincretismos, pero complejizándolo de cierta manera con la propia imagen. Entonces, pienso en muchísimas cosas que luego no se vuelven el centro, no se vuelven esa cosa como tú dices, totémica, no sé, pero resuelven algo para una comunidad inmediata. Pero también lo resuelven en el sentido de que esas imágenes se les intentaron destruir, Por ¿sabes? supuesto. O sea, como que hay una cosa ahí Y que también llega a de que, nosotros bueno, fue por resistencia, exacto, claro. esto Como, es lo que queda de esta imagen que se trató 500 años de destruir, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay una cosa ahí en que la imagen también como resiste y guarda cosas que no pueden guardar de otra manera. entonces, ahí les hago otra pregunta que no estaba en lo que le envié. Pero ¿cuáles son esas cosas a las que podríamos ser nosotros tener claro que debemos resistir? ¿A qué hay que resistir, según ustedes hoy día? Alfredo, Hilaria, Elena, quien quiera responder.
Vamos a cambiar la dinámica. Y Sí, no, creo quien que quiera. lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que no va a dejar de suceder es esa, como decía Joan Foncuberta con ese libro sobre la furia de las imágenes, ¿no? Lo que tenemos es a no pasar de largo, ¿no? Porque como espectadores, lectores de imágenes, tenemos una responsabilidad y hay que detenernos cuando las imágenes importan y hay que detenernos para reflexionar sobre ellas. Y a veces, incluso muchos de los creadores están generando imágenes para que pasen de largo. Y luego, en términos de archivo y en términos de conservación, ni siquiera se imprimen. O sea, la mayoría de las 3,000 millones de imágenes que se hacen casi diariamente se van a perder porque no están soportadas, ya no se diga en un disco duro, en un papel. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? No nomás de los creadores, yo en este caso como fotógrafo, editores, curadores, es a detenernos, a ponerle pausa a la reflexión de la imagen. Y creo que los especialistas lo hacemos, pero hay que enseñar al público a que le pongan pausa, a ponerle un freno, a decir, detente. La imagen Otra vez la pausa. ¿Van ustedes por dónde va esta cosa? Quizás por ahí está la clave, ¿no? Ya lo dice Elena, creo que también pensabas tú desde quienes la gestionamos, pero ahora creo que lo planteas también y pienso en el público que la ve, a quien te enfrenta. Pero ¿cuándo me detengo? Tú dices, algunos creadores están creando imágenes no para que te detengan, pero yo creo que hay un poder mismo en la imagen, ¿no? Que me va a empujar a hacer algo, o a detenerme, o a seguir. Eh, ¿Cómo identificar eso? Mira, y creo que la feria es un ejemplo interesante Claro. de esa, cuánta gente que está aquí con nosotros o que está ahorita caminando por los pasillos de la feria realmente se está deteniendo a pensar. Yo me gustaría que por lo menos quisiera saber si de las 3 horas que le van a dedicaron 10 minutos, 20 minutos a reflexionar sobre un cuadro, una escultura, una instalación, una fotografía y pensarla y llevársela, ¿no? Y llevársela y cuando lleguen a su casa o lleguen a su espacio, la recuerden y no se acuerden de la feria y de quién se toparon y de quién vieron y de con quién platicaron y de una galería que les pareció interesante, pero no se acuerdan de una sola imagen porque no se están deteniendo a reflexionar sobre lo que están viendo y a ver qué les transmite. No importa qué es lo que les va a transmitir, no importa lo que les va a decir, lo importante es que se detengan y poner pausa. Eso es lo que yo a mí me gustaría saber y eventualmente eso va a suceder. Que llegará un momento en que no vamos a poder crear imágenes y cuáles van a ser las que... ¿Por qué se valora la historia? Porque hay pocos objetos de lo que quedó del pasado, ¿no? Porque, digo, no es la única razón por la que se valora la historia, pero cuando tú ves un archivo fotográfico y empiezas a decir, oye, qué maravilla, se rescató, pero bueno, había 1,000 imágenes más que se destruyeron. Y ahora sí las empezamos a apreciar y ahora sí nos detenemos a estudiarlas y ahora sí nos detenemos a reflexionar sobre ellas, porque ya nos enteramos que gran parte se desapareció. Bueno, o porque habitamos un periodo donde de a poco, pero sí hay esto que dice el área de justicia epistémica, probablemente. Y entonces podemos volver a algunas imágenes dándole como el justo valor que pueden tener, o a los pueblos que las crearon de repente. Y en vez de suplantar su lugar, podemos pasar el micrófono, sentarles y tenerles contándolo. ¿Qué cosa tú crees que debemos resistir, Hilaria o Elena, hoy día? Yo puedo tener una idea de esas cosas, pero
¿Cuáles son algunas para ustedes? No sé si te puedo contestar. Te Lo- puedes apegar a la Pero- herramienta que quieras. no, pero digamos, ok, lo único que me siento cómoda en decir tal vez es que em, hay que tener, no sé si resistir es la palabra correcta, pero digamos, hay que tener sospecha am, con esas imágenes que te quitan las dudas. O sea, cuando veo representaciones, articulaciones que sean visuales, verbales, como porque otra vez, una representación puede ser muchas cosas, ¿ok? Pero en el momento en el que se queda algo bien claro y definido, allá, para mí eso es una alarma, ¿no? Eso es una red flag. Y esto creo que pasa mucho también con relación a la cuestión de la opacidad, pero es una conversación mucho más compleja, entonces la dejo allá y solo me siento cómoda en decir, para, digamos, no alargarme demasiado, que especialmente en el contexto en el que yo me encuentro trabajando, cuando encuentro formas de representación, de articulación que ya cierran las matices, las dudas, las conversaciones, las complejidades, yo desconfío porque eso no es posible y eso es una simplificación que seguramente atrás tiene algún tipo de dinámica de poder, donde alguien tuvo la posibilidad, alguien o algo, o sea, estamos hablando en términos tan abstractos, pero de cómo cerrar, de quitar todo lo que es el contexto, todo lo que son las matices. Entonces, lo vemos con exposiciones que tal vez fuera de contexto significan otras cosas, prácticas artísticas que se extraen de un contexto y se tiran a otro contexto como si fuera un UFO landing. Podemos ir hablando por millones de años, no vale la pena. Pero esto de las dudas es como un poco la cosa que utilizo para sentir cómo me siento yo frente a algunas imágenes o representaciones. Esto traza un sendero para mí en la conversación. Esta idea de la pausa, detente, reflexiona, pero hazlo con sospecha. Y sospechar de que a mí me fascina eso que dices de lo que quiere darte todo como algo cerrado y acabado, porque si algo yo creo que nos hace habitar los contextos en los que hemos estado trabajando y conocer cómo nuestras artistas y creadores de imágenes contemporáneos se enfrentan a muchas de las complejidades que les habitan a ellas mismas y a ellos mismos, es que lo que sí saben es que afinan las preguntas. Tampoco pretenden los creadores de día dar respuestas acabadas. Y entonces cuando lo quiere hacer la institución o el poder de turno, estas cosas sí, activar eso de la sospecha yo creo que es una gran recomendación. Ya vamos por la quietud de tenernos una sospecha de la imagen. ¿Qué dices, Elena? Bueno, creo que yo tampoco puedo decir como ante qué estamos resistiendo, ya sea individualmente o desde la institución, porque realmente tampoco, nunca sabes realmente qué tan, pues sí, qué tanto funciona, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es por lo que apostamos, al menos, ¿no? Y en Terremoto llevamos ya muchos años construyendo desde el pensamiento crítico, en el sentido de que sí nos tomamos el tiempo de hacer un ejercicio de escritura, un ejercicio editorial para pensar ciertas cosas y que creo que eso es lo que nos corresponde. Que no solo pensamos la misma imagen, sino el arte y como cosas que tocan justo entre lo real, el arte, lo simbólico, ¿no? En ese sentido, creo que por un lado esa es la apuesta que estamos haciendo en Terremoto, como tener estos espacios a partir de la escritura para pensar críticamente sobre nuestras realidades, ¿no? Desde Latinoamérica, además, y el Caribe. Y por otro lado, estamos también haciendo un programa de residencias artísticas que lo que apuesta es justo por procesos distintos, ¿no? En los que cocinar, bailar, dialogar, se vuelvan como otro tipo de procesos en los que cabe seguir repensando nuestras realidades geopolíticas efectivas, ¿no? Entonces, pues sí, un poco creo que esa es la apuesta, al menos desde la institución donde me encuentro por ahora.
Bueno, a mí ya saben que me encanta hablar con ustedes y podría extender cada cosa 2 horas más, pero yo quisiera que quienes de ustedes quieran reaccionar a esto, hacer una pregunta, lo hagan ahora, por favor. Eh, Sea dirigida a alguien o a cualquiera de nosotros en particular. ¿Alguien quiere preguntar o reaccionar a algo que hemos dicho? Por favor. ¿Creen que el valor de las imágenes ha cambiado ahora con la inteligencia artificial? O sea, ¿creen que ya no es lo mismo? ¿Creen que aporta, resta? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O ayuda? ¿Creen que ha cambiado el valor de las imágenes con la inteligencia artificial? Bueno, hola, hola. Sí. Bueno, es una herramienta más como fue de la película la era digital y como fue ya la era digital al Photoshop, la manera de transformar. Lo que importa es la narrativa y lo que digas con la imagen y la manera en que la vas a crear no es importante. Para mí, en lo particular, es qué me dice esta imagen o esta serie de imágenes que me está contando. No importa cómo haya sido creada, si con inteligencia artificial, si con análoga, si pintura, con un dibujo. Para mí eso es lo más importante. Creo que el tema de la inteligencia artificial está en la parte periodística, en la parte de qué es verdad y qué no es verdad, y cómo regular eso, ¿no? Y cómo en términos de los gobiernos, que vamos muy atrasados, por lo menos en los países latinoamericanos, en la regulación de que la imagen que tú ves en una revista o en un medio tenga una nota o una marca de agua que diga que fue creada con inteligencia artificial, especialmente cuando está representando a una persona que existe o un evento que no es real, etc. En términos del arte y en términos de la creación artística, es una herramienta más que la puedes usar a tu favor o la puedes desechar, no importa. El chiste es qué estás diciendo y la forma en lo que estás diciendo y la manera en que lo estás contando. Para mí eso es lo relevante. Bueno, yo quiero agregar algo a eso porque justo teníamos Elena y yo la conversación hace un rato y para mí que he curado foto toda la semana he tenido la conversación. Cada grupo a que le doy un tour o muchos coleccionistas están preguntando mucho sobre esta cuestión. Yo creo que hay un momentum que estamos habitando que es tan cercano, que es tan ruidoso además, que no nos permite del todo saber cómo responder a esto, pero yo creo que un camino es esto, justo lo que dice, se lo decía a Elena, es una herramienta y las herramientas son herramientas, vienen otras, entonces en el camino va a quedar lo que realmente logras con la herramienta. No, no, un día un gran pintor pintó con un pincel, pero apareció una brocha de esponja y escandalizó a unos. Oh, va a desaparecer. No, es otra herramienta. Se anunció el fin de la pintura misma cuando apareció la fotografía y hay muchos anuncios tremendistas. Yo creo que estamos viviendo uno y quizás necesitamos tiempo. Me encanta también, Alfredo, cuando haces la separación, sí, en ámbitos periodísticos ya es otra cosa, pero yo creo que respecto a esta creación de imágenes que pretende ser y que es la producción de un conocimiento que se expresa en lo visual y que circula en estos contextos, yo creo que ahí es tan simple como eso, una herramienta más. ¿Alguien más? Me están diciendo que hemos terminado. Señores, gracias por estar aquí. Por favor, den un aplauso a mi panel. Gracias. Perdonen que les he llevado a terrenos más complejos y que por sí solo pudieron ser una conversación, pero yo creo que eso es habitar la contemporaneidad, como navegar tantas cosas y fluir en muchas coordenadas. Yo les voy a pedir a ustedes que si están en la feria un rato más, pasen por la sección de fotos.
que es una feria en sí mismo, y está justo saliendo al frente por esta puerta. Van a ver un letrero grande azul. Lo que está pasando ahí es que 15 galerías de todo el mundo han hecho una selección de fotografías, de imágenes que han sido creadas como imágenes fotográficas, pero en algunos casos, y ahí cúlpenme a mí, a veces la fotografía es la herramienta o la estrategia para llegar a otras cosas, a otro tipo de visualidades, y también eso es una muy buena conversación que usted puede tener con los galeristas que están ahí. En algunas de los booths, de los stands, está el artista. A veces, por ejemplo, vas a estar en TLC y estás con Ricardo Reyes. Hay imágenes y fotografías de Alfredo ahí. Él va a estar ahí un rato. Usted tenga conversaciones, visite y quédese un rato, deténgase y sospeche de todo. El aplauso para ustedes.